para que visualicen un poquito la trayectoria de Charlie, Charlie es la persona que ha hecho todo como debía hacerse, ¿no? Acabaste el colegio entre comillas. bastante bien, entró a la universidad, tuvo un promedio de mitad para arriba, acabó bien la universidad, tuvo una buena chamba, empezó a ganar bastante bien, tenía su carro, bueno, tiene su carro, alquiló su departamento, empezó a vivir solo, empezó a viajar por el mundo y de pronto hubo una época en la que empezaron los problemas, las crisis existenciales, Sí, el claro, qué estoy haciendo con mi vida. como todos. Exacto, entonces es importante hablar de esta historia, creo, porque es un poquito paradójico, ¿no? Tú tenías básicamente todo lo que cualquier profesional quisiera tener. Sí, yo me puse metas bien claras desde relativamente joven, ¿no? O sea, yo sí quería metas que ni siquiera me exigieron mis papás ni nada por el estilo, sino, no sé, por este sentido de hacer las cosas bien y etcétera, ¿no? Que también a veces viene ayudado por buenas decisiones, ¿no? Como te digo, la carrera fue una buena decisión, casi que la champa, pero fue una buena decisión. Y ya cuando tienes ese cimiento es como, ok, ¿qué quiero hacer con esto, no? O sea, ¿a dónde quiero llegar, no? Entonces yo sí quería... Yo recuerdo, por ejemplo, que creo que fue una de las cosas que dije en esa exposición que tuvimos ahí en María el María Angola. Yo, por ejemplo, decía, quiero estar en una empresa grande por el tema del photocheck, ¿no? Que fue una de las cosas que, bueno, uno de esa edad también piensa en esto, ¿no? Pero yo quería como que cuando alguien me preguntara dónde trabajas, todo el mundo supiera qué cosa era, ¿no? Porque me pasó que empecé, por ejemplo, en esta distribuidora que nadie tenía idea de dónde trabajaba, ¿no? Entonces ya cuando dices en Nextel, es como, ah, ya Nextel, tipo, todo el mundo sabía quién era Tener ese Nextel. reconocimiento. Tener ese reconocimiento, ¿no? Trabajar en una empresa grande, que digamos, trate bien a sus trabajadores, que Nextel creo que en ese momento era realmente una de las o sea, pocas empresas que hacían tanto por sus trabajadores, ¿no? De hecho, muchísimo. Entonces comenzó por ahí, ¿no? Y una vez que empecé ahí dije, ok, este, estaba en servicios, ¿no? O sea, servicios de telefonía. Y dije, yo como ingeniero industrial creo que puedo aportar más a una empresa de productos, ¿no? Entender un poco más eh, la parte, digamos, tangible de las cosas, ¿no? Este es el costo del producto. Y claro, yo en ese entonces veía modelos de valorización de servicios y es medio complicado, ¿no? O sea, tú tenías que, para el caso de Entel, tenías que proyectar, por ejemplo, cuántas redes, cuántas torres de red ibas a tener, cuánto te costaba cada una de esas y cuántos usuarios soportaba cada una de esas redes. Entonces, en función de ese volumen de información, tú puedes determinar, ok, si tengo una torre que, por hacerla fácil, me soporta 100 usuarios, ¿no? Y voy a tener 10 torres, voy a poder tener 1000 usuarios, ya, entonces, ¿cuánto le tengo que cobrar a mis usuarios si esa torre me cuesta pues $1.000.000? Claro. Entonces haces una división y ya, perfecto. Y sobre eso, cualquier que sea mi rentabilidad, mis servicios agregados, porque no es solamente el servicio básico, sino en ese entonces era la renovación del celular, el mantenimiento, servicios de otro estilo, ¿no? Porque Nextel se caracterizaba por ese tipo de servicios adicionales, paquetes de datos, cosas que en ese entonces pues no era lo que es ahora, ¿no? Entonces yo decía, esto es medio complejo, como que no me sentía tan cómodo haciendo ese tipo de modelos y yo quería hacer algo como más consumo, más como producto, ¿no? Entonces por eso busqué un poco orientar la carrera por ese lado y entré a esta empresa Unilever que es de consumo masivo, ¿no? Que si no conocen el nombre de la empresa, seguro reconocen Los las productos. marcas, ¿no? Que son Rexona, o sea, Claro. vendían jabones, desodorantes, champús, Sedal, Dove, productos de limpieza, también margarinas. O sea, en verdad Unilever es una de las empresas más grandes del mundo, una empresa anglo-holandesa. Y nada, pues ahí me sentí como que realmente aquí es donde quiero estar, ¿no? Y es una empresa que tenía presencia en todo el mundo. Entonces, esa también fue una de mis motivaciones, ¿no? O sea, yo Ahí escalaste quería... también bastante rápido. Sí, yo empecé como coordinador de productos de cuidado personal. Después salió un proyecto para hacer productos de cuidado del hogar, entonces me dieron esa responsabilidad también. Entonces veía productos de cuidado personal y hogar. Ahí estuve en esa posición como 2 años. Después fui jefe de planeamiento financiero, o sea, todo el área
que le reporto, o sea, yo como coordinador le reportaba al jefe y el jefe al gerente. Entonces, sí, la verdad es que me fue muy bien, yo estaba contento ahí, me gustaba lo que hacía. Creo que eso es clave para crecer, la verdad. Cuando no te gusta lo que haces, no vas motivado a la oficina. Yo iba contento a trabajar, la verdad. No me quedaba tan lejos, no tenía que manejar tanto, entonces iba contento. Eh, ¿Y en qué momento ya no estuviste contento? Ya, en el momento en que empiezas a escalar y tú crees que puedes tomar mejores decisiones que las personas que están tomando las decisiones, ahí cuando empiezas a chocar con ese tipo de cosas, Con tu jefe, básicamente. sí, no, o sea, sí, mi jefe, pero no solamente con el jefe, o sea, lo que a mí me pasó fue como te digo que tuve un cambio de carrera, ¿no? Yo comencé en finanzas y me ofrecieron, después de haber estado como jefe del planeamiento financiero varios años, me ofrecieron una gerencia dentro del canal Moderno, viendo comercial, ¿no? Que era un giro de tipo importante, ¿no? Pasar de finanzas a comercial no es tan común, no mucha gente lo hace, no mucha gente se atreve. Pero yo la verdad es que estaba motivado para hacerlo, me gustó ese reto. Y bueno, una de las cosas que yo solicité en ese momento, porque sabía que se me iba a complicar el mundo, fue tener una buena guía para poder hacerlo, ¿no? O sea, un buen jefe, un gerente comercial, que era la figura en ese entonces, para que me lidere o que me ayude a tomar las decisiones que en ese momento tenía que tomar. Y bueno, se dieron las cosas de una forma prácticamente que nadie la vio, y es que el gerente comercial de ese entonces tuvo que renunciar y me quedé sin jefe. Entonces yo le reportaba directamente al gerente general casi un año. Fue así, ¿no? Entonces tuve que aprender un poco sobre la marcha, tuve que darme de porrazos contra algunas cosas, tuve que aprender a sacar las cosas por mí mismo. Y ahí aprendí que lo podía hacer, para empezar, y también que capaz no necesitaba un jefe. O sea, necesitaba un poquito de libertad, y lo que sí necesitaba era un muy buen equipo, ¿no? Un muy buen equipo de personas. Cómo te ha ido con estas experiencias liderando equipos? ¿Qué ha sido lo más difícil? La primera transición liderando equipos es importante, o sea, es como te sacude. O sea, uno aprende que si antes el 80% de tu tiempo era hacer cosas, tipo entregar el reporte, hacerle análisis, generar la presentación, etcétera, y el otro 20% era, por ejemplo, reuniones de coordinación con otros equipos, no, de repente no 80-20, pero 70-30, 60-40, no sé, pero mucho más el tú hacer. Eso cambia dramáticamente y se vuelve casi un 20% tú haciendo y el otro 80% liderando, ¿no? O sea, Claro. venían a tu sitio y te preguntaban, ¿no? Oye, Charlie, tal cosa. Oye, Charlie, tal cosa. Entonces tú como que dices, yo quiero hacer, y de ahí te das cuenta de que no. O sea, tú estás ahí no para hacer, estás para liderar, ¿no? Claro. Entonces tienes que cambiar ese chip, y tu función, tu rol pesa por eso, ¿no? Por las decisiones que logres a tomar, pero también sobre todo por a qué lleves a tu equipo a hacer, ¿no? Qué decisiones se toman como equipo, qué decisiones las tienes que tomar tú. Ser una persona también que pueda o sea, hacer que las cosas sean un poco más permeables. O sea, si hay una directriz así muy fuerte, un perfil de arriba que es así muy tajante con lo que pide, tú tienes que agarrar eso Convertirlo en una y dinámica distinta. convertirlo, exacto, mira, de todo lo que tenemos que hacer, esto es lo prioritario, tú te vas a encargar de esto, tú de esto otro, yo te voy a ayudar con esto, si necesitas algo, me buscas para esto otro, y vemos el primer avance mañana, pasado. Generar la confianza, ¿verdad? Sí, tienes que ganarte la confianza de la gente también. Eso me pasó con el cambio de mando que tuve, como te digo, al área comercial. Nadie entendía por qué yo estaba ahí, nadie entendía. O sea, nadie quería que yo estuviera ahí. Ah, caramba. Claro, habían personas capacitadas para estar en esa posición ¿Por qué yo no? ¿Por qué Charlie sí, yo exacto, no? que les hubiera gustado que les dieran esa oportunidad. Eh, También gente que, a pesar de que no se sintiera capaz, dudaba de qué liderazgo me iba a aportar esta persona si no conoce nada de lo que yo hago, ¿no? ¿Y Eh, qué hiciste ahí? ¿Cómo fue esa...? yo recuerdo algunas reuniones clave con todo el equipo.
parte del... O sea, uno tiene que tomar el toro por las astas, ¿no? O sea, si tú sabes que la gente no confía en ti, tú tienes que hacerle saber que tú sabes eso, ¿no? Claro. O sea, oiga, gente, en verdad, yo no vengo acá a cambiar la forma en la que ustedes trabajan, si es que creo que esté bien, ¿no? O sea, vengo a aportar. Soy parte del equipo, de alguna manera, a quien le guste y a quien no le guste, igual voy a estar acá. O sea, ya la decisión ya se tomó. Hay que llevar la fiesta en paz, de la mejor Sí, forma. sí, hay personas más inteligentes que cualquiera de nosotros que me ha puesto acá, por algo será, y si no, el tiempo lo demostrará también. Entonces, no se hagan bolas por eso, trabajemos en equipo porque nos vamos a ver la cara todos los días. Entonces, empezar por ahí, en buena onda siempre, ¿no? Obviamente. Y lo que sí a mí me sirvió mucho fue identificar a las personas clave y metértelas al bolsillo, ¿no? O sea, dentro del el equipo siempre hay roles que otras personas los ven también con ciertas cuotas de liderazgo, ¿no? A veces es liderazgo lateral, o sea, como que una persona que está en tu mismo rol puede ser que tenga más peso que tú simplemente por cómo lleva las cosas. Gente que a veces tiene muchos años en la compañía y sabe cómo funcionan. Gente que se ha enfrentado a cosas que tú no te has enfrentado. Y de hecho puede ser un aporte valioso, pues, ¿no? Para resolver algún Obvio, problema. o sea, para... yo tenía ejecutivos a mi cargo que tenían muchísimos años en la empresa y que habían pasado por distintas cuentas, que habían sabido negociar acuerdos comerciales, que realmente hacían su trabajo muy bien. Entonces yo tenía que verlos y decir, ok, o sea, esto que esta persona está haciendo se la tengo que exigir a esta otra persona que está en su misma posición, por ejemplo, ¿no? Es algo que puedes identificar relativamente fácil y también tienes que empoderarlos, ¿no? O sea, confiar en estas personas que decirles, oye, yo sé que estás haciendo tu chamba bien, me gusta esto que estás haciendo, quiero que le enseñes a esta otra persona a hacerlo como tú. Entonces, a esas personas les gusta que uno le diga eso claramente porque obviamente le estás reconociendo su trabajo y al mismo tiempo estás generando, o sea, estás como generando equipo, ¿no? Claro. Finalmente. Entonces, estás llevando al resto a ser mejor persona. Yo creo que eso finalmente es la huella que uno como jefe de cualquier cosa tiene que dejar en el equipo, ¿no? O sea, que las personas con las que tú trabajes al final de tu gestión, entre comillas, sean mejores Claro. analistas, mejores coordinadores, mejores Es una evidencia también de supervisores. tu capacidad de líder, pues, ¿no? Sí, al final los números no importan. Yo siempre digo eso, ¿no? La cuota es la cuota, sí, pero, pero de alguna manera la huella que tú dejas tiene que ir tipo más allá de eso. Nadie se va a acordar de acá a 10 años cuál era tu objetivo de crecimiento, ¿no? Trimestral, sí. Pero sí se van a acordar de que el día que te necesitaron, estuviste ahí, o sea, a mí, por ejemplo, yo con mucho orgullo decía, yo ayudé a esta persona a escalar, por ejemplo, que Claro. empezó como analista y terminó acá, ¿no? Yo le ayudé a gestionar tal cosa, a crecer de esta manera, de esta otra, ¿no? Y muchos jefes creo a veces tienen, no adoptan esa política por un tema de, puede ser miedo a que te quiten la chamba, que te quiten el puesto, que sea mejor que tú. Sí, o sea, hay varias cosas, ¿no? Hay un tema de cultura de empresa también. Todo pasa por quién contratas, ¿no? Que fue una de las cosas que también a mí me sirvió. Parte de las condiciones de asumir esa posición fue yo quiero tener la potestad de cambiar al equipo si lo tengo que hacer, ¿no? Ah, Entonces ok. uno tiene que identificar a las personas que no te suman y cortar de raíz también, lamentablemente, también pasa así cuando, o sea, llega un momento en el que te das cuenta que o la persona no tiene las capacidades o simplemente no quiere cambiar su actitud, ¿no? Y cuando eso pasa, tienes que hacer un cambio. ¿Te ha tocado lidiar con alguna persona realmente tóxica para tu equipo, para tu trabajo? Eh, sí, sí, claro. Este, Han habido cambios como que forzados y han habido cambios voluntarios, ¿no? O sea, sí han habido casos en los que la persona entendió y se empezó a construir. También cambios de posición en las ¿Cómo que harías tú o cómo sugieres, cómo recomiendas una conversación de esas difíciles, de las difíciles? uno tiene que prepararse mucho. Preparar la conversación. Sí, o sea, más que nada qué es lo que quieres decir, pero cuál es tu objetivo, ¿no? Porque a veces la conversación se puede ir por otro lado
Claro. Y uno se calienta y quiere responder eso y tienes que respirar y decir, no, o sea, estamos acá sentados por esto, Hemos ¿no? perdido mucho ese tema de preparar lo que queremos decir. Estamos acostumbrados, creo, ahora a Sí. simplemente dejar que la cabeza bote las palabras y Hay gente que le nace también, ¿ah? O sea, hay gente que sabe lidiar con las personas súper bien, que te tranquiliza rápido, que te da como esa confianza y logra su objetivo de forma casi natural, ¿no? Yo nunca he sido de esas personas, la verdad. He tenido que aprender o sea, yo me ponía nervioso, ¿no? Como cualquier otro. O sea, cuando tenía que comunicar algo que yo sabía que no le iba a gustar a la otra persona, yo también me considero alguien empático. Entonces, a mí me dolía también tener que comunicar ese tipo de claro. cosas, pero sabía que existía un porqué y ese porqué era más importante. Entonces, tienes que construir eso, ¿no? Entonces, sí, yo me preparaba un poco para esas conversaciones difíciles. Hay libros sobre eso, también ayuda a leer. O sea, de hecho hay libros que se llaman Conversaciones difíciles, así, literal. No recuerdo bien el nombre de los libros como para que lo anoten, pero sí sé que hay buenos libros en relación de eso. Una consulta, ya que estamos en el mundo del trabajo en equipo, ¿te ha tocado ser jefe de personas mayores que tú? Sí, Ya, sí, claro. ahí sí, ¿cómo se Yo maneja comencé eso? siendo jefe, Ah, creo porque, que fue uno de los jefes más jóvenes claro, de en ese entonces, de verdad, 24 años. Charlie ha escalado bien, bien Sí, rápido. tenía ¿Ah? 24 años y lideraba 12 personas en ese momento. Mi primera oportunidad, digamos, como jefe. La persona de mayor edad que has tenido que liderar, por así decirlo. Digamos que en ese equipo, 43 años, Ok, ¿no? Yo o tenía sea, mira, 24. jefe de 24 años Sí, y 24, 25 años tenía más o menos. empleado, por así decirlo, de 43. ¿Y cómo es esa onda? ¿Cómo es esa onda? Es que la edad es un número. O sea, hay personas Claro, que teniendo la edad que tienen muy buena receptividad, son personas que no te miran ni como más ni como menos por la edad que tienes. Entonces, pero también hay personas que, y también hay personas que definitivamente son mucho más serias, no les gusta la idea que alguien menor que tú te esté mandando, pero yo creo que va más allá de la edad, ¿no? La edad definitivamente es un tema a nivel, digamos, puede ser un tema, no necesariamente es un tema, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que ver a la persona. Entonces, si a esa persona le fastidia realmente el tema de la edad, tú tienes que ir por otro lado, ¿no? O sea, de alguna manera, esa persona le va a fastidiar la edad hasta que tú salgas de esa posición, claro, porque siempre vas a ser menor que esa persona. creo que la mejor Eso estrategia no va ahí a cambiar. es posicionarte rápidamente como una autoridad en el conocimiento, en el manejo de las situaciones, Sí, en el esa, tema de esa siempre liderazgo. ha sido mi approach, ¿no? O sea, en el momento en el que yo me doy cuenta que tú sabes un montón y que sabes más que yo tengo que empoderarte y decir, oye, Cholo, en verdad, yo tengo que hacer este reporte para la gerencia, pero me doy cuenta que tú eres la persona más indicada para hacerlo. ¿Qué te parece si tú lo presentas? Entonces esa persona te va a decir, ok, o sea, Claro, confías en la bacán, persona. o sea, bacán, confías en mi trabajo. Obviamente, si tú no estás tan seguro, dices, lo revisamos, si tienes alguna duda, etcétera, etcétera, ¿no? Hay formas de llegar a eso, pero eso sirve un montón, ¿no? Entonces, tienes que hacerlos ver que en verdad tú no eres el enemigo de nadie, o sea, tú quieres que a esa persona le vaya bien, esa es la realidad. Y mientras antes lo sepan, también se van a dar cuenta y van a decir, oye, este chivolo la tiene clara. Claro. Y en buena hora y ya está. O sea, y la edad deja de ser un problema, ¿no? Pero hay otras cosas que pueden llegar a ser un problema, ¿no? Entonces, como te decía, de qué área vienes, por qué esta persona de aquí, ¿no? O de qué empresa vienes, ¿no? Puede llegar a ser un problema para alguien, ¿no? Porque este pata que viene de banca ahora me viene a decir a mí cómo, no sé, vender más, ¿no? Claro. Por decir cualquier cosa. Entonces uno tiene que demostrar un poco Demostrar esa capacidad, demostrar por qué estás ahí, por qué te pusieron Exacto. ahí. Claro. Sí, o sea, eso se va a dar de forma natural también, ¿no? Si es una persona competente, la gente se va a dar cuenta, ¿no? No, O si, sea, si no, también se van a dar cuenta y sí, sí. Ahora, siempre también hay como decía de nuevo mi papá, siempre hay un nivel de incompetencia, ¿no? Que uno tiene que hacer las paces con eso. Que eso genera mucha ansiedad, ¿no? Tú como jefe nuevecito,
tu primer día tienes muchas dudas, ¿no? O sea, te vienen a pedir la aprobación de algo y tú dices, ok, ¿lo apruebo o no lo apruebo? ¿O en base a qué? Y al Claro. principio vas a dudar, vas a necesitar La presión más, encima de vas a lo que te necesitar más están mirando, te están información. mirando. Todo crees que, claro, exacto, todo crees que te puede salir mal, todo tiene una consecuencia, entonces tienes que hacer las paces también con eso, que hay una curva de aprendizaje, que ojalá sea la menor posible, pero la vas a tener por múltiples factores, ¿no? Y que eso se va a ir construyendo, ¿no? O sea, al principio te vas a tener que quedar más horas, te vas a tener que hacer un análisis un poco más extensivo de las cosas, vas a tener que parar un poco la bola, vas a tener que agarrar a alguien y decirle, oye, hagamos esto juntos, ayúdame con esto. Y ese es el momento, ¿no? O sea, si tú no lo haces finalmente, vas a tener más dudas durante Y se más queda, tiempo. ya se siente un precedente también, ¿no? Sí, claro, y al final puede ser que no te enteres de lo que te tienes que enterar, ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es el procedimiento que ustedes aplican para esto? Si no lo preguntas, o sea, vas a empezar a suponer y en las suposiciones Empiezan los problemas, empiezan claro. ahí los errores, ¿no? Así es. Sí, nunca supongas nada, Nunca supongas nada. sobre todo al inicio, ¿no? Ok. Sí, ok. eso es clave para todo, ¿ah? Para las relaciones que tengan, para conversaciones telefónicas, para lo que sea. Nunca supongas nada. O sea, preferible quedar como tonto porque preguntaste dos veces. Preguntar, claro. El tema de las preguntas es algo que trabajamos bastante con el método porque no estamos acostumbrados a preguntar. De hecho, esto se traslada desde el aula en el Claro. colegio, ¿no? Ah, chicos, ¿alguna pregunta? Nada. En el trabajo te debe haber pasado equipo. ¿Todo está claro? Sí, sí, jefe. Después Claro, y a la hora de pasó la el hora, mes y... todos se preguntan entre ellos qué cosa dijo el profe. Exacto, exacto. Así es. Sí. Ahora, vamos trasladándonos ya a la parte más personal. ¿Cómo ves tú el tema de la salud física en todo este proceso que Charlie ha tenido de vida? ¿Siempre le has dado peso a tu salud física? ¿Siempre lo has valorado? ¿Siempre...? He tenido altos y bajos, es la verdad. No siempre he pesado lo mismo, no siempre he tenido el mismo porcentaje de grasa, de masa, todos esos indicadores, ¿no? En la universidad sí me descuidé bastante, tengo que decirlo. El estudio también te lleva a comer a deshoras, a comer la grasita, el alcohol también que te afecta harto en el rendimiento y la salud en general. También es una edad como como para no tener que cuidarse tanto, pero sí, nunca he sido regular, bueno, ahora sí, ¿no? Pero en ese entonces no era muy regular. Pero siempre me gustó el deporte, siempre quise jugar fútbol, siempre quise hacer mis cosas, ¿no? Entonces llega un momento en que haces clic y dices, ok, si no como bien, si no duermo bien, Si no tomo agua. si no tomo agua, me va a pasar que tengo que descansar también, ¿no? Me va a pasar de que esto que quería hacer el fin de semana voy a estar liquidado y no voy a llegar, ¿no? Entonces, uno aprende a encontrar su balance, ¿no? Y parte de ese balance está ahí, está en la buena alimentación. Conforme más información, de más información te empiezas a nutrir con respecto a eso, también comienzas a entender que hay hartos factores relacionados con tu desempeño de todo tipo, ¿no? Físico, pero también mental, Claro. relacionado a alimentación, ¿no? O sea, es clave, ¿no? O sea, No podemos pensar bien si es que no estamos bien físicamente. no, claro, o sea, y la gente lo entiende de forma un poco intuitiva a veces, pero no se da cuenta, ¿no? O sea, la gente dice, uy, no puedo estudiar si no me tomo mi café. Obvio, ¿no? Eso es como obvio ya, pero el café, o sea, es esto comparado Dormir bien. con dormir bien, tomar agua, sobre todo desayunar, ¿no? La gente no está acostumbrada a desayunar, es como ya comeré algo después, ¿no? Exacto. Para mí el desayuno es clave, o sea, es como tu primera comida porque tienes un montón de tiempo, de horas, en la que no has comido nada, ¿no? Así es. Entonces desayunen, por favor, tomen agüita. Ahora, quiero hablar de este tema porque es algo que lo hemos conversado varias veces.
Cuéntanos qué pasó en ese viaje al norte en el que estabas corriendo tabla y de pronto terminaste en una posta porque... tú cuenta qué pasó. Ya, me fui a un matrimonio. eh, claro, el matrimonio del primo de mi novia de ese entonces. Eh, y claro, habíamos ido a correr tabla el día anterior, el mismo día, en la mañana, todo, y el matrimonio en la noche. Y al día siguiente, domingo, me empiezo a sentir mal, ¿no? O sea, de hecho me empecé a sentir un poquito mal durante la noche, ya en la madrugada, ¿no? Tipo 3 de la mañana, así, del matrimonio. Casi cuando ya la gente ya se estaba yendo. Entonces me empezó a doler, fastidiar un poco el estómago y dije, bueno, puede ser por lo mucho que he comido, por el alcohol, ¿no? Como una indigestión, esa era como la sensación, ¿no? Entonces dije, bueno, una indigestión es normal para este tipo de escenarios. Y el día siguiente no me pasaba, de hecho no dormí nada durante la noche. Y, y nada, en realidad el dolor era tan intenso y no se me iba, estaba con vómitos, con todo. Ya no era un tema ni de resaca, ni de indigestión, de nada. Esto Algo ya estaba un pasando. dolor que dices, esto está raro, ¿no? Y bueno, estando en Máncora, lo que te queda más cerca en realidad es la posta médica que está ahí, que en realidad es una clínica, pero es una posta. Ok. Para estándares, digamos, de salubridad y de salud normal, es una posta. Ahí me hicieron una pequeña ecografía y me dijeron que tenía un cálculo, una piedrita, en, en la vesícula y que era eso, ¿no? Y que bueno, la verdad es que no era tan grande la piedrita como para que me lo tuvieran que operar, no era nada de emergencia, que me iba a poner bien. Lo minimizaron. Sí, me dijeron que eso era, me dieron obviamente mis antiinflamatorios, todo, y que ya vaya a su casa, tranquilo. Ok. Y claro, yo no me sentía tan bien, pero claramente los medicamentos que me dieron fueron paliativos y me mejoraron un poco mi sensación física de ese momento, ¿no? Pero la verdad es que no me sentía bien, entonces adelanté mi vuelo para venir acá a Lima. Yo salía ese día domingo, yo salía creo que el martes y lo adelanté para ese mismo domingo en la noche, si no me equivoco. No, para el lunes en la mañana. Y el lunes viajé para acá y con las mismas me fui a la clínica a que me vieran. Y el doctor me volvió a decir lo mismo, ¿no? Con la ecografía. Con la ecografía en mano me dijo, bueno, sí, ese cálculo, ¿no? O sea, no hay nada más. Así que, tómate estas cosas, pero ¿qué cara le habré puesto? Porque en verdad tenía mucho Ok. dolor. Sí, sí, yo me tenía un cálculo Que y me duele. dijo, tú te sientes bien, bastante mal, ¿no? Y yo, sí, doctor, en verdad Por me algo estoy siento acá. mal. Por algo estoy acá. Me dijo, ya, mira, te voy a dar mi número personal, anda a tu casa y si te sientes mal durante la noche me llamas, ¿no? A cualquier hora. Dije, ya, ok. Y bueno, claro, yo vivía acá y mis papás me dijeron, como te sientes mal, ándate con nosotros a la casa, que duermas con nosotros, ¿no? Para que no estés solo. Y ya me dije, ya, ok. Durante la noche ya algo pasó en mí que el dolor en la madrugada, ¿no? Tipo 1, 2 de la mañana. Que ya el dolor fue ya, dolor, Escaló, o sea, se sí, fue por ya el era un cielo. nivel de dolor nunca antes visto en mi ser, ¿no? Ok. Ya, sí, está thriller el tema. Y arrastrándome casi casi, fui al cuarto de mis papás y les dije, por favor, llévenme a la clínica que no me siento bien, ¿no? Entonces ¿Qué me edad tenías, llevan. perdón? Eso tendría que... 28. Sí, por ahí, 28 más o menos. Ok. Sí, puede ser un poco más, pero por ahí, 28 29. Em, y me llevaron a la clínica, a la misma clínica, obviamente llamaron al doctor, todo, y me sacaron otra ecografía y ahí se dieron cuenta de que mi apéndice había reventado. Ah, reventó. Esa parte Sí, no me acordaba. sí. Ok. Y que no era ese cálculo, sino que era el apéndice. Lo que pasa con el apéndice es que es un órgano súper pequeño y a veces, en mi caso, no todo el mundo le pasa, pero es común igual,
que estaba detrás de la vejiga. Ah, no se vio. Entonces no se veía que estaba mal durante la Los ecografía. exámenes, claro. Ajá. Entonces ya se vio cuando ya habían signos de que estaba reventado, ¿no? Tú estás en el piso de dolor. Sí, eso es lo que se le llama comúnmente una peritonitis, ¿no? Claro. Que es grave, de hecho uno se puede morir Sí, por sí. eso. Entonces, nada, me tuvieron que programar una operación de emergencia, que de hecho se demoraron harto en operarme, que eso también fue peor para lo que pasó después. Pero, nada, me operaron, me retiraron obviamente todo el apéndice, todo lo que estaba ahí podrido, hicieron un lavado gástrico y todos esos temas. Y tuve que estar ahí una semana, creo que fueron, o 10 días, una cosa así, internado en la clínica. Con unos dolores malditos. Entonces, acá viene el asunto porque cuando me lo contaste en esa época, recuerdo que a mí me llamó mucho la atención. Fue como que, a ver, Charlie, deportista toda su vida, buena alimentación. Claro, ¿Qué en más? ese entonces me alimentaba súper bien. Claro, o sea, sí, estabas fit, Sí, haciendo todo bien. Y de pronto terminó con el apéndice reventado. Y recuerdo que tú me comentaste que ningún doctor te dio una explicación. Es como claro, que, ¿por qué pasó eso? claro, o sea, el apéndice te puede fallar en cualquier momento, nadie sabe Así es. por qué el apéndice decide autosuicidarse, este, hacer Cuidado, cuidado. la automorison. Claro. Entonces, uno siempre dice, ¿no? O sea, ¿por qué se usa esto, ¿no? En particular, ¿no? Es un tema de alimentación, ¿qué cosa es, ¿no? Y por qué a mí, en todo caso, ¿no? Exacto. Ahí donde acá a mi compadre Charlie le di mi teoría, porque así como lo ven, no sé si se han dado cuenta en los videos, Charlie es intenso, no se deja de mover. De hecho, cuando empecé a estudiar el tema de la ansiedad, Charlie es de las personas que estaba todo el pico del pie así todo el tiempo y Me le estoy decía... controlando, me estoy controlando. Se está controlando, claro, se está concentrando un montón, ustedes no se dan cuenta. Y le decía, y durante mucho tiempo me dabas la contra, me decías, no, Sí, claro. que yo soy así, que yo soy así. Hasta que una vez creo que en algún tema de trabajo te lo hicieron notar. En una entrevista. En una entrevista. En te una hicieron notar. simulación de entrevista. Ok. Una simulación de entrevista, sí. Entonces, mi teoría es, y esto va para cualquier tema de salud, Charlie de por sí es una persona intensa, un adrenaline junkie, como se dice, ¿verdad? Entonces, creo que las personas que funcionamos así siempre a 1000 por hora, porque a mí también me da una apendicitis, nuestros sistemas funcionan mucho más rápido, pues, ¿no? Claro, o sea, todo decanta en algo, ¿no? Finalmente. Exacto, exacto. Entonces, creo que es importante ser conscientes de eso justamente para darle más valor a la salud física. No, sí, claro, de hecho, antes de eso, tuve un accidente en el pie que me tuvieron que operar, estuve 9 meses sin caminar, fue todo un tema. A ver, rapidito la historia. Estaba corriendo una ola y de pronto la tabla fue, ¿verdad? Claro, era una ola relativamente grande y es una lesión poco común, que la misma doctora me dijo, esto no entiendo cómo te ha pasado. Exacto, Sí, justo porque- las probabilidades se alinean de tal forma que en el dedo Sí. meñique puede ser. El cuarto metatarsiano, que es este hueso de acá, pero del pie derecho, Claro, se partió en 5 pedazos. Así. Porque caí en una mala posición, más la fuerza de la ola, más mi peso, justo cayeron ahí. claro. Es extraño, ¿no? Ella me dice, esa es una lesión típica de que te caiga algo en el pie, una bola de bowling o una piedra o algo así. Ok. Como que era muy raro la forma en la que me había pasado. ¿Cómo aplicas ahí esta frase que yo sé que la tienes ahí también en el bracito? Omnia Causa causa fin. fiunt, ¿verdad? Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. ¿Cómo Charlie interpreta este tipo de momentos en su vida? A ver, lesión, el dedo partido en 5 partes, Sí. en meses de recuperación, apendicitis de pronto. ¿Cómo lidias con eso? Porque es complicado. Es Sí, difícil. o sea, de hecho, el tatuaje que me hice hace alusión a esa frase, pero no en el sentido en el que la mayoría de personas lo toman, ¿no? No es como todo pasa por algo y ya está, sino Claro. es aprende de la situación en la que estás, porque todo pasa por algo. Entonces, si tú le encuentras significado a las cosas,
buenas o no importa qué tan malas las veas en ese momento, vas a poder de repente con otros ojos entender que gracias a que este evento desafortunado sucedió, pudiste ABC cosas. Claro. ¿No? Porque siempre, a ver, hay un tema de causalidad. Evidentemente todo pasa por algo. Sí, claro. Siempre hay una razón detrás. Sin embargo, muchas personas Que no utilizan siempre esto... es evidente, ¿no? Claro, siento que muchas personas lo utilizan como una lavada de manos también. A veces es como que Sí. pasó esto, hice esto, me equivoqué. Pero todo pasa por algo. O sea, es como que de alguna forma la vida se va a alinear y esto tuvo que pasar. Ya, pero si tú no reflexionas, si no hay un aprendizaje detrás, o perdón, adelante, ¿de qué sirve? Pues no, gato. Sí. O sea, esa es un poco la idea de cómo a mí me gusta reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Entonces, puede ser que tardes, puede ser que no la veas, puede ser que estés Claro, es que... O sea, tienes que hacer tu catarsis, tienes que también entregarte un poco a lo que te está pasando. O sea, Aceptarlo. no está mal estar triste, no está mal estar frustrado, no está mal sentirte, digamos, que todo te pasa a ti. Modo víctima. Modo víctima, pero eso tiene un inicio y un fin. Y mientras antes sea ese fin, Mejor. vas a poder pasar antes a la siguiente etapa, que es esta El etapa de aprendizaje, aprendizaje, ¿no? Ok. Entonces dices, ok, ya estoy acá, no me puedo mover, no puedo caminar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a jugar Play? ¿Voy a ver series? Voy a leer un libro. ¿Voy a aprovechar este tiempo, que siempre digo que no tengo tiempo, para leer lo que nunca he leído, para, no sé, aprender a tocar un instrumento, para ejecutar algo, no sé, aprender un lenguaje de programación, hacer algo con ese tiempo muerto, ¿no? Y en ese momento dices, ok, hagámoslo. Y ojalá tiempo después llegue el momento en el que dices, por esto fue, y si no hubiera pasado esto, no hubiese podido aprender esto a lo cual te dedicaste, ¿no? Y justamente por haber hecho eso, aprender eso, haber resuelto ese tema, fue que conseguiste un mejor trabajo, conociste el amor de tu vida, pudiste viajar a tal lugar, pudiste hacer X, Y cosas que si no hubiera pasado esto, capaz no hubieras podido lograrlo, digamos que de forma natural, ¿no? Sino que tuvo que ser un poquito forzado. Sí, de todas maneras, eso pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Sacar las mejores consecuencias, las mejores. Se me fue la palabra. Las mejores. Ayúdame. Aprendizajes, mejores No, no es resultados. consecuencias, las mejores. Mejores resultados. No, empieza con C la palabra. Las mejores Conclusiones. conclusiones. Las mejores conclusiones después de todo un proceso de análisis y de aprendizaje. Claro, pero eso solamente va a pasar si es que tú te enfocas en otra cosa que no sea en hacerte bolita y esperar a que pase más rato, ¿no? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ahora, ya que estábamos hablando un ratito sobre el tema de la aceleración y toda esta onda, también quiero aprovechar que estoy conversando contigo para que cuentes un poquito qué fue lo que pasó aquella vez que te visité en tu departamento y yo también estaba a 1000 por hora, que de hecho es el día de. el día de, claro. Lo que pasa es que muchas personas a veces deben estar pensando ya, oye, este pata, ¿por qué es tan intenso con el tema de la salud física? ¿Por qué tanta onda con el agua y el dormir bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la razón es que tuve un cuadro de estrés crónico muy, muy grande, muy severo. Fueron unos días donde de verdad me fui, estaba en otra, y Charlie es una de las personas que me vio en ese estado. Entonces, quiero que cuentes, por favor, cómo fue en esos 15 minutos, creo que estuve acá. ¿Cómo fueron Sí, ese... fueron cómicos. Esa es la realidad. Ok, O sea, yo no terminaba de procesar un poco qué estaba pasando, pero al mismo tiempo sabía que te estaba pasando algo importante, revelador, como que ni tú mismo sabías expresarlo con palabras, ¿no? O sea, recuerdo que me llamaste por teléfono y me dijiste, Charlie, ¿tú crees que yo soy una persona inteligente? Y yo, sí, claro, pero, o sea, no me mientas, necesito saber si de verdad tú crees que... Porque yo considero que tú eres una persona inteligente, necesito que tú me digas y yo también. Y decía, sí, claro, tú, por favor, ¿qué está pasando, no? Me dijo, no, es que te tengo que ver porque estas cosas hay que contarlas y necesito transmitírtelas. Y dije, ya, ven, ¿no?
que no sé si fue día de semana, fin de semana. Sí, Y bueno, llegaste acá y estabas súper acelerado. Eso que no te quisiste sentar, de estabas un lado a parado así otro, dando moviéndome, vueltas. sí. Es que lo he comprendido. O sea, decías cosas así como de eureka, casi, casi, ¿no? Decías las frases así, ¿no? Lo he comprendido todo, ahora entiendo. Y no sabías decir qué es lo que ya habías entendido, qué es lo que ya habías descubierto. Eh, Creo que el fondo de la conversación no era lo importante era el cómo te sentías, cómo es como si tu cerebro se hubiera unlockeado a un nuevo nivel, ¿no? Habías Sí, desbloqueado algo que antes no habías podido hacer clic y no me lo sabías transmitir, ¿no? Entonces era como que estabas en otro nivel, ¿no? Sí, pensando en 300 cosas y... sí, de hecho en ese momento, como lo cuento, ¿no? Si bien estaba a mil y por ahí las ideas a veces se fueron de avance, también muchas ideas terminaron de cuajar. Lo que quería era justamente compartirlas y eso es lo que hago ahora. Todas las ideas que en esa época terminaron de conectar es lo que ahora se conversa en las mentorías, en los eventos que hago. Entonces, creo que la idea más importante que llegué a concluir en ese momento fue que el cambio era posible, porque a partir de ese momento es que Claro. cambié, logré cambiar ¿Y qué y tal cambio? sí, de hecho quería también que tú comentes, porque de hecho esto siempre lo cuento, Ricardo Bravo cambió, Tuto cambió, pero creo que también es importante que alguien que me conoce, que ha visto todas las caras, habidas y por haber, cuente un poquito la versión. Cómo era Tucto o cómo era Ricardo Bravo antes y cómo es ahora? A ver, ¿cómo dirías tú? ¿Qué es lo principal o cuáles han sido los De cambios más verdad quieres que importantes? la gente lo sepa. No, sí, sí, o sea, para eso estamos acá, por eso es la conversación all-in, o sea, a ver, O sea, suéltalo. yo creo que tu esencia no cambió, sino cambió la parte superficial de lo que hacías, de lo que te importaba, de cómo actuabas, ¿no? Entonces tú siempre fuiste, por ejemplo, un muy buen amigo, ¿no? Entonces ya, ok, eso no cambió. Pero eras el amigo que siempre se jorgeaba hasta las últimas, ¿no? Que siempre llevabas trago de más, que siempre estaba ebrio y perdía sus cosas, ¿no? Vale. Perdía el celular, las llaves, era gracioso, ¿no? Hasta cierto punto, pero también era peligroso, Sí, obviamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Siempre estabas detrás de donde reventaba el cohete, eh, siempre promocionabas que la gente reviente cohetes contigo, y nunca tan enfocado, ¿no? Tampoco, siempre como diciendo, ya, yo quiero hacer esto, pero ya, o sea, pero también en esto otro, ¿no? Y siempre decantaba en el casino, en la fiesta, y me enorgullecía eso, era como Sí, que, sí, eso sí, recuerdo que era como parte de tu personalidad, casi, casi, ¿no? O sea, yo soy la persona que se revienta el cohete, ¿no? así es. Que se pone la juerga para los amigos, que está en todas las fiestas, ¿no? Sí, eso era parte de ti Ahora vamos a a la en nueva todo, versión, ¿y todo qué pasó? sentido. ¿Y qué pasó? No, de pronto comenzaste con algunos discursos que la gente no entendía, ¿no? O sea, ¿qué va a hablar este hombre de este tipo de cosas si ahí está tirado? O sea, te decían chapita, pues, ¿no? Que era, si no está tirado en el suelo, está amarrado a una botella. Pero, o sea, la gente no te tomaba en serio, es la verdad. Sí, Cuando empezaste a hablar sobre el cerebro, sobre cómo funciona la mentalidad, sobre el potencial humano, sobre el lenguaje, la comunicación, la neurociencia. Era como, o sea, ¿quién me está diciendo esto, no? sí. O sea, no entiendo, ¿qué pasó? Eh, Obviamente para hablar de todo esto te cultivaste harto, ¿no? Y con fundamentos y con un léxico que era como, ¿qué pasó, no? O sea, en qué momento ese fue tu enfoque, ¿no? Y tu prioridad eh, y tu forma de comunicación hacia el resto, ¿no?
A tal punto que yo sé que hay amistades que ya ni te querían escuchar Sí, y habían amistades que tú te diste cuenta que en verdad tampoco te sumaban. Entonces, sí creo que fue un cambio drástico, ¿no? Pasar de una cosa a la otra en poco tiempo y, y siendo tan opuestas, ¿no? Eh, o sea, que a ti te interese posicionarte como un referente en este tipo de temas, creo que si se lo decías al Tucto de antes, no, olvídate. en ese momento no le iba a hacer nada, le iba a Claro. dar mucha risa, ¿no? Por eso cuando a veces hablo de estos temas con personas que no conocen de lo que estoy hablando, los entiendo porque me pongo en su lugar y es como que, oye, a ver, que alguien hubiese venido a hablarme así, al Tucto de hace 8 o 9 años, Claro, no hubiera escuchado jamás, o sea, no hubiera escuchado nunca. sí. Bueno, son cambios bíblicos, ¿no? Como que... Claro, o sea, como lo cuento, yo era de las personas que decían, no, ¿sabes qué? Una persona no cambia, una persona solamente mejora y eso, pues, ¿no? Y así es como me cerraba tantas veces, porque, oye, a ver, yo era un borracho horrible. Y si decía, y si creía que no podía cambiar, yo nunca iba a cambiar. Entonces, No te interesaba cambiar tampoco en ese entonces. es verdad. En realidad tenía la intención, solo que no sabía cómo. Claro. Porque, mira, te soy honesto. Ok, la juerga era así, la pasaba bien y todo, y ya está, juergaza. Pero al día siguiente, La resaca. en la resaca, Resaca moral. en darme cuenta de lo que había, a quién había lastimado, qué había hecho, a mi familia. O sea, siempre había esas ganas de, oye, yo sí quiero ser mejor, yo quiero hacer las cosas diferente, pero no tenía idea cómo Claro. hacerlo. Entonces ahí es, cuando, así es donde encuentro el conocimiento, los libros y bla, 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 bla. Y bueno, ya, la historia ha mejorado bastante. Y de hecho me interesa también mucho conversar contigo sobre el tema del cambio. Y acá es donde ya me toca a mí ponerte en aprietos porque Charlie también es una de las personas que durante muchos años se mantuvo muy firme en una postura. Ah, sí. Sin embargo, ahorita si se dan cuenta tiene ahí En esta postura. un anillo muy bonito y, y quería que cuente ese proceso de cambio porque años diciendo que Charlie Sí, no se claro. iba a casar, que Charlie no iba a hacer esto, que Charlie no. Y hace unos meses hemos estado en su matrimonio y ya se va por los 4 meses, ¿verdad? 4 meses. 4 meses de casado. Entonces, ¿cómo fue? Eh, bueno, digamos que sí fue un proceso, ¿no? Uno madura con el tiempo, se da cuenta de cosas que capaz, o sea, cuando tú no conoces a la persona con la que quieres estar, puedes decir muchas cosas, ¿no? Una vez que la conoces, empiezas a ver las prioridades, digamos, tanto las tuyas como las de la pareja, como también de las individualidades de la otra persona. O sea, las prioridades de la otra persona. Y una de mis prioridades que terminó de hacer sentido era justamente hacer feliz a la otra persona. Finalmente eso es lo que uno trata de hacer en una relación, ¿no? O sea, obviamente uno ser feliz en conjunto, pero también que la otra persona sea feliz contigo. En el momento en el que entendí de que el tema del matrimonio era una felicidad tan grande para María Paz, eh, que fue en realidad a raíz de una conversación que tuve con mi hermano, porque mi hermano tenía la misma postura que yo con respecto al matrimonio y se terminó casando hace ya varios años, como 3, 4 años. Yo también quería saber, o sea, en qué momento él también hizo ese clic, ¿no? Y él fue el que me supo manifestar con ciertas palabras y ciertas formas que finalmente fue como engranó esto para mí y es justamente eso, ¿no? Te das cuenta de que de lo feliz que vas a hacer a esa persona en ese día particular. Ese día es una inversión. Es una inversión en la felicidad de la otra persona que le va a durar el resto de sus días. Porque de ese día vas a tener fotos, vas a tener recuerdos, vas a tener videos, vas a tener conversaciones, vas a tener demasiados momentos emotivos, tantas cosas juntas que vas a recordar, por lo menos una, en el resto de tu vida, que recordando ese momento vas a poder ser feliz, ¿no? O sea, recordar eso y decir, oye, qué increíble, qué increíble, qué increíble, ¿no?
Entonces es como una inversión, así fue más o menos como él me lo planteó, ¿no? Y sus palabras fueron, una inversión en su felicidad termina siendo una inversión en tu felicidad. Claro. Porque si tú ves a esa persona así de feliz y lo puedes compartir y te das cuenta de que uno más uno no termina siendo dos, sino que es como que la suma de los productos termina siendo más grande, Claro. eh, te das dando cuenta de que es algo que no se lo puedes negar, ¿no? Y que finalmente en el fondo es algo que tú también quieres, ¿no? O sea, si quieres verla feliz, si quieres ser feliz con ella, con la familia, con los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, de hecho, también fue creo un proceso de madurez emocional para ti, porque, Sí, o sea, la clave del por qué yo no quería casarme es que yo sentía que estaba siendo obligado a hacerlo. claro, Por un tema, una presión social, un tema como que yo sentía que el matrimonio era para los demás y que no era para ti. Porque, o sea, mucha gente dice, yo me caso porque quiero asumir un compromiso, pero para mí el compromiso no ya está estaba, ahí, es antes, ¿no? En el claro. momento que tú decides y realmente decides que quieres estar con esa persona, ahí empieza tu compromiso, ¿no? Y no tienes por qué demostrarlo con un anillo, ni con una fiesta, ni con una firma en un papel eh, para, digamos, para temas legales, ¿no? Entonces eso es lo que a mí no me terminaba de cuadrar y la razón por la que yo decía no me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar. Y al final eso es como, ya listo, es casi que lo tienes que hacer porque así son las cosas y así es el orden mundial, casi casi. Eh, y no te puedes quedar con eso, ¿no? Tienes que Tiene que haber una razón quedarte, más. exacto, tienes que quedarte con todo lo demás, ¿no? Que básicamente es, como te digo, es una decisión basada en la felicidad de los dos para construir sobre esa felicidad, ¿no? O sea, es como un momento para recordar para toda la vida y que te sirve casi como alianza para construir lo que quieras construir, ¿no? Claro, de hecho, ¿tú te acuerdas de esa conversación que tuvimos en algún evento de la ONG cuando recién creo estaba saliendo con Paz? Mm, Y que ella claro, que ella fue, claro, estaba como ahí jugando voluntaria. con los niños, con las niñas. Y Sí, fue un momento ahí en particular que te dije, yo te dije, me acordé, Charlie, sí, y ya le dijiste mi tu rollo. postura. No, que no sé qué. Charlie, Sí, sí, sí. mira cómo está jugando con... No, sí fue un momento clave en la relación. O sea, de hecho me he apresurado, fue un momento, pero sí fue rápido y sí fue medio clave, ¿no? O sea, este tipo de cosas se tienen que conversar sí o sí. Mientras antes las converses, al final mejor. A veces puede verse apresurado, pero al final no termina siendo tan apresurado si es que logras conectar Claro. y realmente entender las prioridades y lo que se quiera construir, ¿no? Entonces, sí, claro, como tú dices, fue un cambio de mentalidad importante. Em, Tuve que hacer las paces conmigo mismo también con respecto al otro yo, ¿no? O sea, decir, ok, ya hay un nuevo tú, no pasa nada. Sí, así es, la vida sigue, uno sigue creciendo, No pasa aprendiendo, nada avanzando. y esto es lo que quieres ahora y ya está. Ok, ok, ahora, ya para ir terminando con esta conversación, el tema de la amistad. Me gustaría hablar de eso porque justamente con este cambio que estamos conversando a nivel personal, revaloré el tema de la amistad. De hecho, para mí antes mis amigos eran las personas que tomaban conmigo, con los que más tomaba. Claro. Y ahora en realidad elijo muy bien con quién juntarme siempre y cuando esta persona aporte cierto valor a mí. O sea, converso contigo, converso, de pronto no nos vemos mucho, sin embargo, cada vez que nos juntamos es una conversación interesante, es una conversación que suma, hay una confianza diferente. ¿Cuál es tu punto de vista, tu recomendación en cuanto a ese tipo de filtros que uno debe tener para las personas que se involucran en tu vida? Eh, yo creo que uno tiene que juntarse siempre con las que tú creas que son mejores personas que tú, ¿no? O sea, si tú te juntas con mejores personas que tú, vas a terminar siendo mejor persona. Y eso te puede pasar en cualquier cosa, ¿no? O sea, si siempre juegas pichangas con gente que pisa la bola mejor que tú, algo vas a aprender, por muchas guachas que te hagan,
en algún momento te van a dejar hacer guachos, ¿no? Lo mismo para todo, ¿no? Entonces, la amistad para, no sé, si quieres generar un negocio, júntate con personas que ya tengan negocio, que les vaya bien, que te puedan coachear, que te puedan dar cierta mentoría. Y la amistad es clave, ¿no? O sea, hay amistades que duran para toda la vida, porque simplemente son personas que realmente te suman, como tú dices, ¿no? Creo que la pandemia a mucha gente le ayudó un poco a entender eso también, ¿no? En el momento en el que ya no se podía salir a juerrear, que ya no habían bares, no habían muchos planes, ¿quiénes fueron las personas con las que mantuviste ¿Quién te contacto? daba ganas de llamar? ¿Quién te daba ganas de llamar? ¿Quién te llamaba? Claro. ¿Quiénes por ahí? El grupo de WhatsApp nunca dejó de activarse. Ahí uno capaz, en ese momento, en ese filtro, puedes ver quiénes fueron los que quedaron, ¿no? Claro. Y por qué quedaron. Entonces, yo creo que sí es importante cultivar las relaciones, las amistades, siempre dar, ojalá más de lo que te entreguen. Este, y sí rodearte de las personas que tú consideras que te suman, ¿no? En muchos factores, ¿no? O sea, si la juerga es tu prioridad, bueno, ¿quién te suma para la juerga? O sea, tampoco está mal, ¿no? O sea, ¿quién te hace Sí, entrar a todos lados? ¿Quién tiene lista en no sé dónde? Ya, qué bacán, ya, listo. Una vez que pasa el fin de semana, en el resto de tu vida, que ojalá sea, no solo sea juerga, no sé, o sea, quién realmente tiene los valores que tú compartes, quién tiene, no sé, toma la seriedad de lo que tú estás haciendo con la seriedad que tú quieres que ¿a la quién le importa tomen, que avances? quién le importa que avances, quién te apoya, quién, no sé, si tú quieres, tienes una banda, por ejemplo, quién le interesan tus conciertos, quién es no sé, si quieres irte a estudiar fuera y tienes que estudiar, no sé, un GMAT, por ejemplo, quien por ahí te pasa links, Información, claro. información, le interesa que te vaya bien finalmente, ¿no? O sea, quien no es envidioso, sino al contrario, se alegra por tus Te hace barra. logros, ¿Quién te hace barra? te hace barra, exacto. Entonces, finalmente en esas personas son las que uno se puede soportar y si llega a pasar algo, sabes que te van a ayudar, ¿no? De acuerdo, de Ujú. acuerdo. Ahora, acá es el momento donde Charlie tiene la palabra, si es que por ahí quiere hacer alguna pregunta. Ujú. Una pregunta así de todo. ¿Sí? No sé. Mm, Fomentando esto de la importancia de las preguntas. de la importancia de las preguntas. Eh, no, o sea, en realidad redondear un poco la idea de todo lo que haces, ¿no? O sea, yo sé que en parte lo haces por ti, pero creo que hay mucho de que lo haces por el resto. Y la pregunta es, o sea, ¿qué esperas de la gente, ¿no? Con respecto a todo lo que haces? Porque creo que entregas un montón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te alimenta? ¿Qué es lo que por ahí te da esa motivación que hoy tienes? Gracias, gracias por la pregunta. Una de las mejores preguntas que he recibido en los últimos meses. Mira, eh, la razón por la que hago lo que hago es que, te lo he dicho en algún momento, me hubiera gustado que alguien me pudiese explicar lo que puedo explicar yo hace 20 años. Mi vida hubiera sido completamente diferente. Claro. Entonces, lo que hago ahora de explicárselo a adolescentes, jóvenes, adultos, niños incluso de vez en cuando, es justamente para darles esa oportunidad de construir una vida distinta. Para que alguien venga y les diga, oye, si tú quieres tener una vida más allá de los problemas que tengas, sí se puede. Ujú. Sí se puede, sí es posible. ¿Cuál es el camino? Cree en ti, cuida tu salud, aprende, estudia, sigue repitiendo el proceso porque es posible. Y la motivación son esas pequeñas respuestas, esos pequeños momentos que de vez en cuando llegan de forma inesperada, pero te empujan a avanzar. Por ejemplo, uno de los mejores momentos que he tenido, de hecho el mejor momento que he tenido hasta ahora en este tipo de recompensas, fue en una charla que hice para un colegio en Cajamarca, unos chicos de 13 a 14 años, y cuando acabó la charla, la profesora dijo, a ver chicos, ya Ricardo ya se va a ir, ¿qué le tienen que decir? Que no sé cuánto. Y uno de los chicos me hizo llorar en realidad en ese momento porque dijo,
Gracias por aprender, porque gracias a que tú aprendiste nos puedes enseñar. Ese momento fue, pero así, está ahí grabado y ahorita me estoy concentrando para no ponerme emocional. El tema es que hay muchos chicos, Charlie, que ahorita necesitan ese tipo de información. Ahorita trabajo con muchos adolescentes que están en la universidad, bueno, jóvenes, lloran porque jalan un examen, se cuestionan la carrera, la Sí, presión familiar es la misma. O sea, los problemas que hemos tenido nosotros en nuestra generación se siguen repitiendo. claro. O sea, los problemas de la falta de formación emocional siguen existiendo. Y, y es un problema mucho más grave porque hay muchos profesionales de la salud mental que no lo toman en serio, hay mucha superficialidad, perdón. Y No, y la metodología de la educación tampoco ha cambiado, ¿no? eso, o sea, que el no se sistema toma en educativo cuenta. tradicional, exacto. Entonces es un pleito bastante grande que me estoy comiendo. Cuando los chicos me dicen, ¿y tú como que quieres colorar? ¿No? Yo, mira, yo lo digo y sin roche de mencionarlo. Yo quiero resolver el problema de formación emocional en Latinoamérica, así. Y estamos empezando, pues, ¿no? Estamos empezando. Gracias por la pregunta. Ya para terminar, con la última pregunta para Charlie, él que ha visto todo este proceso y justamente es una de las preguntas más interesantes que hago. Charlie, tú en tus palabras, ¿qué es el método All-in? Ujú. Bueno, una suma de componentes orientados a, eh, digamos, desde los fundamentos de cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cuerpo, tu cerebro, tu entorno, tus emociones, para entender lo que te está pasando y construir en base a esos conocimientos y adquirir herramientas en base a esos conocimientos para, para lograr tus objetivos en general, ¿no? O sea, poder hacer prácticamente todo mejor. O sea, compartir tus emociones, lidiar con tus ansiedades, lidiar con tus problemas existenciales, estudiar mejor, llegar más lejos en general, ¿no? Aunque sea un poquito más lejos. Se puede. Se puede. Ok, gracias de verdad Charlie por este momento. De hecho, se vienen varios más. Por acá nos está escuchando María Paz, está invitada también a sentarse acá en el sillón. Gracias por escuchar, gracias por vernos. Gracias. Hasta la siguiente oportunidad en Conversaciones All-in.